Hola a todos, mi nombre es Lucía Márquez y lo que voy a contarles ocurrió en un hotel perdido entre nieblas y pinos del Hotel El Mirador. Un coloso de piedra y melancolía anclado en la nada, testigo mudo de décadas de veranos efímeros y inviernos perpetuos. No era un lugar para turistas comunes. Su fama, o más bien su infamia, atraía a una clientela particular, aquellos que buscaban más que un simple descanso, aquellos que, sin saberlo, anhelaban ser el lienzo de una pesadilla compartida. El hotel, con su arquitectura decadente que evocaba tiempos de esplendor y olvido, se había convertido en un imán para los sueños. Pero no sueños cualquiera. Eran sueños idénticos, recurrentes, perturbadores. Una mujer, vestida de blanco inmaculado, una silueta espectral que se materializaba en la penumbra de las habitaciones, observándose. No hablaba, no actuaba, solo miraba, sus ojos, si es que los tenía, fijos en el huésped paralizado por el terror. Las cámaras de seguridad, instaladas en un intento desesperado por desmitificar o, quizás por confirmar las leyendas, capturaban imágenes inexplicables, sombras fugaces, fluctuaciones lumínicas que desafiaban toda lógica, y en ocasiones, un vacío donde debería haber un pasillo o una pared. El hotel se había convertido en el epicentro de un misterio que se tejía en la urdimbre del subconsciente colectivo de sus visitantes, un lugar donde la realidad se difuminaba con la pesadilla hasta volverse indistinguibles. La historia de El Mirador no era solo un relato de fantasmas, era la crónica de una tragedia latente, de amores truncados y de una pena tan profunda que había impregnado la propia esencia del lugar. Se rumoreaba que, décadas atrás, una joven llamada Elena, hija de los antiguos propietarios, había perdido a su prometido en un accidente en las montañas. Su dolor la había consumido, y se decía que su espíritu, incapaz de encontrar la paz, vagaba por los pasillos y las habitaciones, atrapada en un ciclo de espera y desolación. Los huéspedes, al llegar, se encontraban inmersos en una atmósfera cargada de una melancolía palpable, una tristeza que se filtraba en el aire y se asentaba en los huesos. Pronto, esa melancolía se transformaba en algo más oscuro. La mujer de blanco, su figura etérea y silenciosa, se convertía en la única constante en sus noches de insomnio febril. No importaba la habitación que ocuparan, la época del año o su propia disposición mental. El sueño llegaba, y con él, ella. Este fenómeno, lejos de ser un mero cuento de terror para alimentar la industria del turismo paranormal, se manifestaba con una precisión inquietante. Cada huésped, al despertar, compartía los mismos detalles: el crujido de la madera bajo pies invisibles, la sensación de una presencia helada y, sobre todo, la mirada de la mujer. Una mirada que no juzgaba, pero que lo abarcaba todo, una mirada cargada de una historia no contada, de un amor que se negaba a morir. Las grabaciones de seguridad, analizadas por expertos, arrojaban más preguntas que respuestas. Figuras borrosas que se desvanecían ante la lente, cambios bruscos de temperatura registrados por sensores y un patrón de interferencia eléctrica inexplicable que coincidía con los momentos en que los huéspedes reportaban la aparición. Era como si el propio hotel, poseído por la pena de Elena, se empeñara en revivir su tragedia a través de las mentes de quienes osaban cruzar su umbral. La narrativa que se despliega a partir de este punto no es solo la de un hotel embrujado, sino la de la fragilidad de la psique humana frente a lo inexplicable, la del eco eterno del amor y la pérdida, y la del terror que nace no de monstruos o entidades malévolas, sino de la profunda tristeza que puede anidar en el corazón de un lugar y, por extensión, en el alma de sus habitantes. El mirador se erige como un espejo, reflejando las ansiedades más profundas de sus visitantes, obligándolos a confrontar no solo el espectro de Elena, sino también sus propios miedos, sus propias pérdidas no resueltas, sus propios anhelos de conexión en un mundo cada vez más aislado. El viaje a través de sus pasillos y sus sueños será un descenso a lo desconocido, un enfrentamiento con la delgada línea que separa la vigilia del sueño, la vida de la muerte y la cordura de la locura. Este es el preludio de una historia donde el romance trágico se entrelaza con el horror sobrenatural, creando una experiencia que, una vez vivida, deja una marca imborrable en la memoria, tan persistente como el recuerdo de una mujer vestida de blanco en la oscuridad. El primer huésped en llegar, y cuya experiencia catalizaría el resto de los acontecimientos, fue Mateo,
un escritor de novelas de misterio que buscaba inspiración en la soledad de las montañas. Había oído las leyendas, las historias susurradas en foros de internet y en los círculos de aficionados a lo paranormal. Buscaba el cliché, el material para su próxima obra, pero lo que encontró fue una realidad mucho más visceral y aterradora. Al poco de instalarse, la misma noche, el sueño lo arrastró hacia la figura etérea. La vio, inmóvil al pie de su cama, una presencia gélida que emanaba una tristeza infinita. Se despertó sudando, el corazón latiéndole desbocado en el pecho. La habitación, a la luz grisácea del amanecer, parecía normal, pero la sensación de haber sido observado persistía. Descartó la aparición como el producto de su propia imaginación sobreexcitada, alimentada por el ambiente del hotel. Sin embargo, al día siguiente, en el desayuno, se encontró con Clara, una joven artista que se alojaba en la habitación contigua. Sus ojos, ojerosos y llenos de una inquietud palpable, reflejaban una experiencia muy similar. «Anoche», comenzó Clara con voz temblorosa, «tuve un sueño. Una mujer vestida de blanco». Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El cliché se estaba convirtiendo en una pesadilla compartida y él, irónicamente, era uno de sus protagonistas. La fragilidad de su propia cordura y la del resto de los huéspedes se vislumbraba como el verdadero terror que se cernía sobre el Mirador, el hotel. En su quietud imponente, parecía reaccionar a la llegada de estos nuevos huéspedes. Los crujidos de la madera se volvieron más audibles. Las sombras en los rincones parecían alargarse y retorcerse con una vida propia, y el aire se cargaba de un frío antinatural, incluso en las habitaciones con la calefacción al máximo. Mateo, impulsado por una mezcla de curiosidad profesional y un creciente terror personal, comenzó a investigar. Habló con otros huéspedes, descubriendo que la experiencia de Clara y la suya no eran casos aislados. Todos, sin excepción, habían soñado con la misma mujer. Algunos la describían con detalles escalofriantes. Un velo translúcido que ocultaba parcialmente su rostro, una mirada que, a pesar de su aparente inmovilidad, transmitía una profunda desesperación y un aura de frío que envolvía la habitación entera. La recurrencia de los detalles era asombrosa, casi como si estuvieran reviviendo la misma memoria, el mismo trauma, noche tras noche. El gerente del hotel, un hombre taciturno y de pocas palabras llamado Don Ricardo, parecía ajeno a las perturbaciones. O quizás simplemente estaba acostumbrado. Su respuesta a las quejas era siempre la misma. Es un hotel antiguo, con mucha historia. Las viejas casas tienen sus ruidos, sus peculiaridades. Pero en sus ojos, Mateo percibió una sombra de conocimiento, una resignación que sugería que las peculiaridades de El Mirador iban mucho más allá de simples crujidos y corrientes de aire. Don Ricardo, sin embargo, se negaba a hablar sobre el pasado del hotel, desviando cualquier pregunta hacia la belleza de las vistas o la calidad de la cocina. Era un guardián de secretos, un hombre que se escondía detrás de una fachada de indiferencia mientras la tragedia, o lo que quedaba de ella, seguía manifestándose en las habitaciones. La primera noche de Mateo en El Mirador fue un preludio de lo que vendría. La oscuridad de la habitación se espesó a su alrededor y pronto el sueño lo reclamó. No fue un sueño gradual, sino una inmersión abrupta en un paisaje onírico, familiar y aterrador. Se encontraba en su cama, pero la habitación era diferente, más antigua, con una decoración que evocaba un tiempo pasado. Y allí, al pie de la cama, estaba ella, la mujer de blanco. Su figura era etérea, casi transparente, pero su presencia era innegable, cargada de una energía helada que se filtraba en sus huesos. No se movía, solo observaba. Su rostro estaba velado por un fino encaje, pero Mateo sintió la intensidad de su mirada. Una mirada que no transmitía malicia, sino una tristeza abismal, una pena que parecía extenderse hasta el infinito. Se sentía paralizado, incapaz de gritar, incapaz de moverse, solo un espectador impotente en su propio sueño. El terror no provenía de una amenaza física, sino de la profunda y desoladora melancolía que emanaba de la figura. Una pena tan antigua y tan profunda que parecía capaz de consumir la propia alma. Al despertar, el sudor frío cubría su cuerpo, y el eco de esa mirada persistía en su retina. La habitación, bañada por la luz pálida del amanecer, parecía normal, pero la sensación de haber sido observado,
de haber compartido un espacio íntimo con algo que no pertenecía a este mundo, era abrumadora. Se levantó de la cama, sus piernas temblorosas, y caminó hacia la ventana. El paisaje montañoso, imponente y sereno, contrastaba bruscamente con el caos que sentía en su interior. Sabía, con una certeza escalofriante, que esto no era producto de su imaginación. La mujer de blanco era real, o al menos su presencia lo era. Y él, al igual que los demás huéspedes, se había convertido en parte de su eterna vigilia. La búsqueda de inspiración se había transformado en una lucha por la cordura. Y el hotel, en lugar de ser un refugio, se erigía como una trampa. Un laberinto de sueños y realidades entrelazadas donde la línea entre lo vivo y lo espectral se desdibujaba irremediablemente. La inquietud de Mateo se intensificó al conocer a Clara al día siguiente. Ella, una joven artista con una sensibilidad innata para lo etéreo, describió su sueño con una precisión que helaba la sangre. La misma mujer, la misma mirada, la misma atmósfera de desolación. «Es como si estuviera atrapada», le susurró Clara, sus ojos grandes y asustados. Atrapada en un momento, repitiéndolo una y otra vez. Mateo asintió, sintiendo cómo la narrativa de su novela de misterio se desmoronaba ante la cruda realidad de su propia experiencia. La mujer de blanco no era un personaje ficticio. Era un enigma viviente, o no viviente, que se manifestaba en las profundidades de la mente de quienes se alojaban en el mirador. Y él, como escritor, sentía una morbosa necesidad de comprender, de desentrañar el misterio, aunque supiera que ese camino podría llevarlo a la locura. La tragedia de Elena, la mujer de blanco, se estaba convirtiendo en la suya propia, y la del resto de los huéspedes. La atmósfera en el hotel se volvía cada vez más opresiva. Los huéspedes, al principio escépticos o intrigados, ahora compartían miradas de mutua comprensión y temor. Las conversaciones en el comedor giraban en torno a las apariciones nocturnas, a los detalles compartidos, a la creciente certeza de que algo extraordinario y aterrador estaba ocurriendo. La mujer de blanco se había convertido en el nexo de unión, en el fantasma colectivo que unía a extraños en una experiencia compartida de horror y melancolía. Mateo, mientras tanto, se sumergía en la historia del hotel, buscando cualquier indicio, cualquier leyenda que pudiera arrojar luz sobre la identidad de la mujer y la naturaleza de su tormento. Descubrió fragmentos de historias sobre una tragedia amorosa, sobre una joven llamada Elena, prometida a un montañero que desapareció en las cumbres. Su dolor, se decía, había sido tan grande que su espíritu se había aferrado al hotel, reviviendo su pena en los sueños de los visitantes. La primera noche de Mateo en el mirador fue un preludio de lo que vendría. La oscuridad de la habitación se espesó a su alrededor, y pronto el sueño lo reclamó. No fue un sueño gradual, sino una inmersión abrupta en un paisaje onírico familiar y aterrador. Se encontraba en su cama, pero la habitación era diferente, más antigua, con una decoración que evocaba un tiempo pasado. Y allí, al pie de la cama, estaba ella, la mujer de blanco. Su figura era etérea, casi transparente, pero su presencia era innegable, cargada de una energía helada que se filtraba en sus huesos. No se movía, solo observaba. Su rostro estaba velado por un fino encaje, pero Mateo sintió la intensidad de su mirada, una mirada que no transmitía malicia, sino una tristeza abismal, una pena que parecía extenderse hasta el infinito. Se sentía paralizado, incapaz de gritar, incapaz de moverse, solo un espectador impotente en su propio sueño. El terror no provenía de una amenaza física, sino de la profunda y desoladora melancolía que emanaba de la figura, una pena tan antigua y tan profunda que parecía capaz de consumir la propia alma. Al despertar, el sudor frío cubría su cuerpo y el eco de esa mirada persistía en su retina. La habitación, bañada por la luz pálida del amanecer, parecía normal, pero la sensación de haber sido observado, de haber compartido un espacio íntimo con algo que no pertenecía a este mundo, era abrumadora. Se levantó de la cama, sus piernas temblorosas, y caminó hacia la ventana. El paisaje montañoso, imponente y sereno, contrastaba bruscamente con el caos que sentía en su interior. Sabía, con una certeza escalofriante, que esto no era producto de su imaginación. La mujer de blanco era real,
o al menos su presencia lo era. Y él, al igual que los demás huéspedes, se había convertido en parte de su eterna vigilia. La búsqueda de inspiración se había transformado en una lucha por la cordura. Y el hotel, en lugar de ser un refugio, se erigía como una trampa. Un laberinto de sueños y realidades entrelazadas donde la línea entre lo vivo y lo espectral se desdibujaba irremediablemente. La inquietud de Mateo se intensificó al conocer a Clara al día siguiente. Ella, una joven artista con una sensibilidad innata para lo etéreo, describió su sueño con una precisión que helaba la sangre. La misma mujer, la misma mirada, la misma atmósfera de desolación. «Es como si estuviera atrapada», le susurró Clara, sus ojos grandes y asustados. Atrapada en un momento, repitiéndolo una y otra vez. Mateo asintió, sintiendo cómo la narrativa de su novela de misterio se desmoronaba ante la cruda realidad de su propia experiencia. La mujer de blanco no era un personaje ficticio. Era un enigma viviente, o no viviente, que se manifestaba en las profundidades de la mente de quienes se alojaban en el mirador. Y él, como escritor, sentía una morbosa necesidad de comprender, de desentrañar el misterio, aunque supiera que ese camino podría llevarlo a la locura. La tragedia de Elena, la mujer de blanco, se estaba convirtiendo en la suya propia, y la del resto de los huéspedes. La atmósfera en el hotel se volvía cada vez más opresiva. Los huéspedes, al principio escépticos o intrigados, ahora compartían miradas de mutua comprensión y temor. Las conversaciones en el comedor giraban en torno a las apariciones nocturnas, a los detalles compartidos, a la creciente certeza de que algo extraordinario y aterrador estaba ocurriendo. La mujer de blanco se había convertido en el nexo de unión, en el fantasma colectivo que unía a extraños en una experiencia compartida de horror y melancolía. Mateo, mientras tanto, se sumergía en la historia del hotel, buscando cualquier indicio, cualquier leyenda que pudiera arrojar luz sobre la identidad de la mujer y la naturaleza de su tormento. Descubrió fragmentos de historias sobre una tragedia amorosa, sobre una joven llamada Elena, prometida a un montañero que desapareció en las cumbres. Su dolor, se decía, había sido tan grande que su espíritu se había aferrado al hotel, reviviendo su pena en los sueños de los visitantes. El hotel, con su aire de grandeza decadente, parecía ser el escenario perfecto para una tragedia eterna. Los pasillos largos y oscuros, las habitaciones llenas de ecos del pasado y el silencio sepulcral de las noches, todo contribuía a una sensación de aislamiento y desasosiego. Mateo, en su habitación, sentía la presencia de la mujer incluso despierto. A veces creía ver un movimiento fugaz en el rabillo del ojo, una sombra que se deslizaba por la pared o un susurro inaudible que se perdía en el viento. Empezó a documentar cada detalle, cada sensación, cada fragmento de sueño. Su cuaderno de notas se llenaba de descripciones vívidas de la mujer, de sus intentos fallidos por interactuar con ella, de la desesperación que sentía al ser un mero espectador de su propio tormento y del de ella. Clara, por su parte, intentaba plasmar sus experiencias en sus lienzos. Sus pinturas se volvían cada vez más oscuras, repletas de figuras etéreas envueltas en velos blancos, de miradas perdidas y de paisajes oníricos teñidos de melancolía. Sus obras eran un reflejo de la pesadilla compartida, una manifestación visual del horror que acechaba en el mirador. Mateo y Clara encontraron un extraño consuelo el uno en el otro, dos almas naufragando en el mismo mar de pesadillas. Compartían teorías, especulaciones y la creciente certeza de que la mujer de blanco no era solo un espectro, sino un eco de una pena tan profunda que había logrado trascender el tiempo y la muerte, atrapando a todos los que se cruzaban en su camino en el laberinto de su dolor. La tensión en el hotel aumentaba con cada noche que pasaba. Los huéspedes se volvían más retraídos, sus rostros marcados por la falta de sueño y el terror. Las cámaras de seguridad, a pesar de su tecnología, parecían incapaces de capturar la esencia de lo que estaba sucediendo. Mostraban anomalías, sí, pero la figura central de la mujer, la fuente de todo el terror, permanecía esquiva a la lente, apareciendo solo como una distorsión momentánea, un vacío inexplicable en la imagen. Era como si la propia realidad se resistiera a documentar su presencia, protegiendo su misterio. Mateo, sin embargo, no se rendía. Sentía una conexión extraña con la mujer de blanco,
una empatía nacida de la exposición constante a su dolor. Empezó a creer que ella no quería hacer daño, sino que estaba intentando comunicar algo que solo podía expresar a través de los sueños compartidos. Una noche, Mateo decidió desafiar el sueño. Se propuso permanecer despierto, luchar contra la inevitable inmersión en el mundo onírico. Se sentó en una silla frente a la ventana, observando la noche estrellada, intentando aferrarse a la vigilia con todas sus fuerzas. Pero el cansancio, acumulado durante días de insomnio febril y terror, era un adversario formidable. Sus párpados se volvieron pesados, su mente se nubló, y a pesar de sus esfuerzos, el sueño lo arrastró. Y allí estaba ella, al pie de su cama, más nítida que nunca. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. La tristeza en su mirada parecía teñirse de una desesperación aún mayor, como si estuviera al borde de un grito silencioso. Mateo, sintiendo una oleada de compasión que superaba su miedo, logró articular una palabra. «Elena», susurró, su voz ronca por la falta de uso. La figura pareció congelarse por un instante, una sutil vibración recorriendo su forma etérea. ¿Había reconocido su nombre? ¿Había sentido la conexión? La figura de Elena se inclinó ligeramente hacia adelante, y por primera vez, Mateo sintió una cercanía, una intimidad perturbadora. No hubo palabras, solo la intensidad de su mirada, una avalancha de emociones que se transmitieron directamente a su mente. Amor, pérdida, anhelo, desesperación. Vio destellos de recuerdos, un hombre joven y sonriente, un paisaje de montaña nevado, un accidente, y luego la soledad interminable. La visión era abrumadora, una catarsis dolorosa que lo dejó sin aliento. Cuando el sueño comenzó a desvanecerse, Elena retrocedió lentamente, su figura desdibujándose en la oscuridad. Mateo despertó con lágrimas en los ojos, no de miedo, sino de una profunda y extraña tristeza. Había vislumbrado la verdad detrás del espectro, la humanidad destrozada que se escondía tras la figura de blanco. Al día siguiente, Mateo buscó a Clara, le contó su experiencia, la palabra que había pronunciado, la conexión que había sentido. Clara, a su vez, compartió algo similar. Ella también había sentido una comunicación más directa, una especie de entendimiento mutuo con la figura en sus sueños. Juntos comenzaron a teorizar. Quizás Elena no estaba atrapada en el hotel, sino en su propio dolor, reviviendo una y otra vez el momento de su pérdida. Y quizás, solo quizás, la presencia de los huéspedes, sus mentes abiertas al subconsciente, era lo que la mantenía anclada, lo que le permitía proyectar su tormento. La idea de que el amor y la pena podían ser una fuerza tan poderosa como para trascender la muerte era aterradora. Pero también ofrecía una extraña esperanza. El hotel, mientras tanto, parecía haber entrado en una nueva fase de su manifestación. Las anomalías en las cámaras de seguridad se volvieron más frecuentes y pronunciadas. Las fluctuaciones de temperatura se registraban en todas las habitaciones, y algunos huéspedes reportaban haber escuchado susurros, melodías melancólicas que parecían provenir de las paredes. Don Ricardo, el gerente, seguía imperturbable, pero su mirada se volvía cada vez más esquiva, como si estuviera ocultando algo más que la simple historia del hotel. Mateo sospechaba que él sabía más de lo que dejaba entrever, que quizás había presenciado o incluso participado en eventos que lo habían marcado profundamente. La noche siguiente, Mateo decidió hacer algo que iba en contra de toda lógica de supervivencia en un lugar así. En lugar de resistirse al sueño, lo abrazó. Se acostó en la cama, con la intención de encontrarse con Elena, de intentar comprenderla, de ofrecerle, si es que era posible, algún tipo de alivio. El sueño llegó, y la figura de Elena apareció, como siempre, al pie de su cama. Pero esta vez, Mateo no se quedó paralizado. «Elena», dijo, su voz firme a pesar del temblor interno. «Sé que sufres, sé que estás atrapada, pero no tienes que seguir así». Extendió una mano hacia ella, un gesto de pura empatía. Por un instante, la figura pareció dudar, su forma etérea vibrando con una intensidad inusual. Luego, lentamente extendió su propia mano, sus dedos translúcidos casi rozando los de Mateo. En ese momento de contacto, una oleada de imágenes y emociones inundó la mente de Mateo. Vio a Elena joven, enamorada, riendo bajo el sol de las montañas. Vio a su prometido, un hombre apuesto y fuerte, despidiéndose de ella antes de su fatídica ascensión.
Vio el momento del accidente, la desesperación de Elena al enterarse y su posterior hundimiento en una pena que la consumió por completo. Fue un torrente de amor y pérdida, de esperanza destrozada y de una soledad insoportable. Mateo sintió el peso de su dolor como si fuera el suyo propio, una carga tan pesada que casi lo ahoga. Pero en medio de esa tormenta emocional sintió algo más, una chispa de liberación. Cuando el contacto se rompió, la figura de Elena pareció retroceder, su forma volviéndose más tenue, más etérea. Mateo sintió que el sueño comenzaba a desvanecerse, pero esta vez no era la sensación de ser expulsado, sino de que Elena se estaba yendo, liberándose de algo. Despertó en su habitación, el sol de la mañana filtrándose por las persianas. La habitación se sentía diferente, más ligera, como si una pesada losa se hubiera levantado. La opresión que había sentido durante días había desaparecido. Buscó a Clara, ansioso por compartir su experiencia. La encontró en el comedor, su rostro iluminado por una sonrisa que Mateo no le había visto antes. «Se ha ido», dijo Clara, su voz llena de asombro y alivio. «Anoche sentí que se iba. La pena se disipó». Mateo asintió, una profunda sensación de paz invadiéndolo. Habían logrado, de alguna manera, ofrecerle a Elena la paz que tanto anhelaba. La mujer de blanco, el espectro que había atormentado a tantos, finalmente había encontrado su descanso. Los días siguientes en el mirador fueron tranquilos. Los huéspedes, liberados de las pesadillas recurrentes, comenzaron a recuperar el sueño y la cordura. Las cámaras de seguridad dejaron de registrar anomalías significativas, volviendo a mostrar pasillos vacíos y habitaciones tranquilas. El hotel, despojado de su carga sobrenatural, recuperó su aire de grandeza decadente, pero sin la presencia opresiva que lo había dominado durante tanto tiempo. Don Ricardo, el gerente, permanecía tan reservado como siempre, pero Mateo notó un ligero cambio en su mirada, una especie de resignación satisfecha. Quizás él también había sentido la partida de Elena, el fin de un ciclo que lo había marcado de por vida. Mateo y Clara se despidieron del hotel con una mezcla de alivio y melancolía. Habían llegado buscando inspiración y se habían encontrado con una tragedia real, con un misterio que habían logrado desentrañar. Mateo sabía que su novela nunca sería la misma. La experiencia en el mirador lo había transformado, le había dado una perspectiva más profunda sobre el amor, la pérdida y la naturaleza del alma. Clara, por su parte, sentía que su arte había encontrado una nueva dimensión, una conexión con lo etéreo que antes solo intuía. Sin embargo, mientras Mateo conducía de regreso a la ciudad, una inquietud sutil comenzó a crecer en su interior. Recordó las últimas imágenes que había visto en su sueño, la sensación de liberación de Elena. ¿Había sido realmente liberada o simplemente se había desprendido de su forma física, buscando una nueva manera de manifestarse? Miró por el espejo retrovisor, hacia las montañas que se encogían en la distancia. El hotel El Mirador se alzaba solitario, un monumento a la pena y al amor eterno. Y en la quietud de la carretera, un pensamiento escalofriante se abrió paso en su mente. ¿Y si la historia de Elena no era única? ¿Y si, en ese hotel, el amor y la pérdida eran solo el principio de algo mucho más vasto y aterrador? Algo que, una vez despertado, ¿nunca podría ser completamente silenciado? La paz que había sentido se desvaneció, reemplazada por una duda persistente, un eco de la melancolía que una vez habitó el mirador, una duda que, como un susurro en la noche, prometía perdurar. La partida de Elena. Si es que tal evento ocurrió de forma definitiva, dejó un vacío palpable en el mirador. No era la ausencia de un fantasma lo que se sentía, sino la quietud que sucede a una tormenta violenta. Los huéspedes que permanecieron experimentaron una calma inusual, una ausencia de las visitas nocturnas que los había atormentado. Sin embargo, esta tranquilidad venía acompañada de una nueva clase de inquietud. La memoria de los sueños, la intensidad de la experiencia compartida, había dejado una marca indeleble. La realidad del hotel, ahora desprovista de su manifestación sobrenatural más evidente, se sentía extrañamente hueca, como un escenario desmantelado tras la función. Algunos comenzaron a cuestionar la naturaleza misma de lo que habían vivido. ¿Fue Elena realmente un espíritu o una proyección colectiva de sus propias ansiedades y anhelos, magnificada por la atmósfera del hotel? Esta disyuntiva generó nuevas tensiones,
dividiendo a los huéspedes entre aquellos que creían en la liberación de Elena y quienes sospechaban que su ausencia era solo una pausa, una mutación del fenómeno. Además, la partida de Elena, o su transformación, reveló un aspecto más sutil y perturbador de la psique humana, la tendencia a buscar y a veces a aferrarse a lo inexplicable. Para algunos, la presencia de Elena, a pesar de su terror, había proporcionado un sentido de propósito, una conexión con algo más grande que sus vidas cotidianas. Ahora, enfrentados a la normalidad, sentían una punzada de decepción, una añoranza por la intensidad que habían experimentado. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando ustedes se enfrentan a la aparente resolución de un gran misterio. A menudo, la resolución, en lugar de traer un cierre completo, abre nuevas preguntas, revelando que la verdad es más compleja y a veces más inquietante de lo que habíamos imaginado. La ausencia de Elena no significaba el fin del misterio, sino una reconfiguración de sus contornos, obligando a los involucrados a examinar las huellas psicológicas que la experiencia había dejado. La verdadera naturaleza de la liberación de Elena se tornó un foco de debate y, para algunos, de una creciente paranoia. Mateo, en particular, no podía sacudirse la sensación de que algo más profundo estaba en juego. ¿Y si la pena de Elena no había sido resuelta, sino simplemente reabsorbida por el tejido del hotel, esperando una nueva oportunidad para manifestarse? La idea de que el amor trágico y la pérdida podían generar una energía latente, una especie de reserva psíquica que se alimentaba de la vulnerabilidad de los huéspedes, comenzó a tomar forma en su mente. Ahora piensen en la aplicación práctica de esta noción. Si un lugar puede retener y amplificar emociones tan intensas, ¿qué implicaciones tiene eso para nuestra propia conexión con el entorno? Podríamos estar, sin saberlo, interactuando con ecos psíquicos de tragedias pasadas, influyendo en nuestro propio estado emocional y en nuestras percepciones. Esta perspectiva, sin embargo, difería radicalmente de la de Clara. Ella se aferraba a la idea de la redención, a la noción de que Elena, al ser comprendida y reconocida en su dolor, había encontrado la paz. Para ella, la experiencia había sido catártica, una lección sobre la empatía y la superación del trauma. Contrastando esta visión, el hotel ya no era un lugar de terror, sino un santuario de sanación. Esta dicotomía de interpretaciones entre la sanación y la persistencia del mal latente creó una brecha entre Mateo y Clara, una tensión que reflejaba la propia ambigüedad del fenómeno. La partida de Elena no había unificado a los huéspedes, sino que había expuesto las diferentes maneras en que cada uno procesaba el trauma y buscaba significado en lo inexplicable. La ausencia de la figura espectral no eliminó el misterio, simplemente lo transformó, trasladando el foco del horror externo a la complejidad de la psique humana y a la resonancia emocional de los lugares que habitamos. La partida de Elena, o su aparente trascendencia, no disipó la atmósfera de El Mirador, sino que la transformó. La energía que antes se manifestaba como una figura espectral y una pena palpable, ahora se reconfiguraba en sutiles resonancias psíquicas. Ya no se trataba de apariciones directas, sino de una influencia más insidiosa, una marea emocional que barría a los nuevos huéspedes. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando ustedes se enfrentan a un entorno que ha sido testigo de profundas emociones. No es solo la historia lo que queda, sino una especie de impronta, una vibración persistente que puede moldear la percepción y el estado de ánimo de quienes se encuentran en su radio. En lugar de sueños vívidos, los visitantes comenzaron a experimentar una melancolía inexplicable, una tristeza sin causa aparente que se instalaba en sus corazones como una niebla fría. Esta nueva manifestación, al carecer de un punto focal claro como la figura de Elena, resultaba aún más desconcertante, pues no había un fantasma al que señalar, solo una sensación generalizada de desasosiego. Además, la naturaleza de las anomalías captadas por las cámaras de seguridad mutó. Donde antes había sombras fugaces y fluctuaciones de temperatura, ahora se registraban patrones de interferencia lumínica más complejos, casi como si la luz misma estuviera siendo distorsionada por una fuerza invisible. Los expertos en análisis de datos, al examinar estas nuevas grabaciones, notaron una coherencia matemática inesperada en las distorsiones, sugiriendo una organización subyacente,
una lógica interna detrás de lo que parecía caos. Esto planteó una pregunta fascinante. ¿Podría la energía psíquica residual de Elena estar interactuando con las leyes físicas del hotel de maneras que aún no comprendíamos? Lejos de ser un simple eco, la influencia del pasado parecía estar reescribiendo, de forma sutil pero medible, las reglas de la realidad en ese enclave montañoso. Por otro lado, la ausencia de la figura de Elena desató un debate más profundo entre los huéspedes restantes sobre la naturaleza de la liberación. Para algunos, era la prueba definitiva de que el amor y la empatía podían sanar incluso las heridas más profundas, trascendiendo la muerte y liberando almas atormentadas. Estos individuos veían el hotel ahora como un lugar de sanación, un espacio donde las almas podían encontrar la paz. Sin embargo, un grupo minoritario, liderado por Mateo, mantenía una postura de cautela. Mateo, en particular, no podía olvidar la intensidad de la pena que había sentido, la sensación de que la energía no se había disipado, sino que se había transformado. Para él, la aparente calma era engañosa, una tregua antes de una nueva y quizás más insidiosa manifestación. La idea de que la pena de Elena, en lugar de ser resuelta, se hubiera integrado en el propio tejido del hotel, esperando ser reactivada por la llegada de nuevas almas vulnerables, se convirtió en su principal hipótesis. Este contraste de interpretaciones entre la sanación y la persistencia de un mal latente creó una atmósfera de tensión subterránea. Los huéspedes, antes unidos por el terror compartido, ahora se dividían en facciones, cada una aferrada a su propia verdad. La ausencia de un enemigo común, la figura de Elena, no trajo unidad, sino que expuso las profundas diferencias en la forma en que los seres humanos procesan el trauma y buscan significado en lo inexplicable. La historia del hotel, que antes parecía girar en torno a una tragedia singular, ahora se ramificaba en múltiples narrativas, cada una reflejando las esperanzas, los miedos y las interpretaciones individuales de los que habían sido tocados por su misterio. La resolución de la aparición de Elena no había cerrado el círculo, sino que había abierto una caja de Pandora de preguntas sin respuesta, dejando a cada individuo enfrentando sus propias proyecciones y sus propias verdades incómodas. La aparente partida de Elena no trajo la paz esperada, sino una desorientación colectiva. Los huéspedes, liberados de la figura espectral que había sido el foco de su terror, se encontraron navegando en un mar de preguntas sin respuesta. La ausencia de un antagonista tangible provocó una fragmentación en sus interpretaciones, mientras algunos, como Clara, abrazaban la noción de sanación y veían en el hotel un lugar de peregrinaje para el alma. Otros, como Mateo, sentían una profunda inquietud ante la naturaleza cambiante de la influencia del hotel. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando ustedes se enfrentan a la resolución de un gran misterio. A menudo, la solución, lejos de ser un punto final, revela capas más profundas de complejidad, obligándonos a reconsiderar lo que creíamos haber entendido. La energía residual, antes canalizada a través de la figura de Elena, comenzó a manifestarse de formas más sutiles y difusas. Los sueños cesaron, pero fueron reemplazados por una melancolía persistente, una tristeza sin causa aparente que se adhería a los huéspedes como una segunda piel. Este fenómeno, al carecer de un punto focal claro, generaba una ansiedad diferente, una sensación de desasosiego que no podía ser atribuida a un ente específico. En lugar de temer a un fantasma, los huéspedes se encontraban luchando contra sus propias sombras internas, proyectadas por la atmósfera cargada del hotel. La psique humana, al carecer de un adversario externo tangible, tiende a volverse hacia adentro, exacerbando miedos y vulnerabilidades preexistentes. Las grabaciones de seguridad, que antes mostraban anomalías espectrales, ahora revelaban patrones de interferencia lumínica más intrincados. Los análisis de estos datos, realizados por expertos externos, arrojaron resultados sorprendentes. Las distorsiones lumínicas, lejos de ser aleatorias, seguían una compleja secuencia matemática, casi como un lenguaje desconocido intentando comunicarse. Esta observación planteó una hipótesis radical. ¿Y si la energía psíquica de Elena no se había disipado, sino que se había integrado en las propias leyes físicas del hotel, reconfigurando la realidad a un nivel subatómico? La física cuántica, con su énfasis en la interconexión de la materia y la energía,
Ofrecía un marco conceptual para entender cómo una profunda carga emocional podría influir en el entorno físico, alterando la percepción de la luz y el espacio. Este nuevo entendimiento provocó una división aún mayor entre los huéspedes. Los creyentes en la sanación, representados por Clara, interpretaban estas manifestaciones como la trascendencia de Elena, su integración en el tejido del universo. Veían el hotel como un lugar de transformación, donde las almas podían alcanzar un estado de paz superior. Por el contrario, Mateo y un grupo creciente de escépticos veían estas anomalías como una señal de que la energía del hotel, lejos de ser benigna, se estaba volviendo más sutil y, por ende, más peligrosa. La ausencia de un espectro visible no significaba la ausencia de peligro, sino la presencia de una influencia más insidiosa, capaz de manipular la percepción y erosionar la cordura sin dejar rastro aparente. La verdadera lucha, argumentaban, no era contra un fantasma, sino contra la propia fragilidad de la mente humana ante lo desconocido. La ambigüedad de la situación, la falta de una explicación definitiva, se convirtió en el nuevo terror. Los huéspedes se encontraban atrapados en un limbo, incapaces de reconciliar las visiones opuestas de sanación y peligro latente. La historia de El Mirador, que comenzó como un relato de amor trágico y horror sobrenatural, se estaba transformando en una profunda meditación sobre la naturaleza de la realidad, la percepción y la capacidad humana para encontrar significado en el caos. La ausencia de Elena no cerró el capítulo, sino que lo abrió a nuevas interpretaciones, cada una más inquietante que la anterior, dejando a los visitantes cuestionando no solo la historia del hotel, sino también la solidez de su propia cordura y la naturaleza del mundo que habitaban. La inquietud que se apoderó de los huéspedes tras la aparente partida de Elena no se manifestaba como un miedo directo, sino como una sutil alteración de la percepción. Ya no se trataba de visiones o presencias tangibles, sino de una desestabilización de la propia realidad. Las cámaras de seguridad, antes testigos de anomalías lumínicas, ahora registraban distorsiones espaciales, pasillos que parecían más largos de lo que debían ser, habitaciones cuyas dimensiones fluctuaban imperceptiblemente y reflejos en los espejos que a veces parecían desfasados, mostrando un instante del pasado o del futuro inmediato. Ahora, piensen en cómo esto se aplica cuando ustedes se enfrentan a una situación donde la propia estructura de su entorno parece volverse inestable. No es solo la duda sobre lo que ven, sino la duda sobre la solidez misma de lo que perciben. Una fragilidad que puede llevar a cuestionar la propia cordura. Esta desestabilización se traducía en experiencias individuales que, aunque no compartidas explícitamente por temor al ridículo, generaban una profunda sensación de aislamiento. Un huésped podía jurar que la puerta de su habitación se había cerrado sola, mientras que otro juraba haber escuchado una conversación ajena en el silencio absoluto. La clave de este nuevo terror residía en su elusividad. No había un algo concreto a lo que culpar, solo una sensación generalizada de que el hotel estaba jugando con sus sentidos, reescribiendo las reglas de la física a su antojo. La sutileza de estas alteraciones era precisamente lo que las hacía tan efectivas. Eran como microagresiones a la cordura, erosionando la confianza en la propia percepción de forma gradual pero implacable. Además, la ausencia de Elena pareció liberar otras memorias latentes del hotel, resonancias psíquicas de eventos pasados que ahora emergían en la conciencia de los huéspedes. No eran apariciones, sino flashes de emociones intensas, fragmentos de experiencias ajenas que se superponían a las suyas. Un huésped podía, de repente, sentir una oleada de pánico irracional, como si estuviera a punto de ser abandonado, o una punzada de anhelo desgarrador por alguien que nunca había conocido. Estas intrusiones emocionales, al carecer de un contexto claro, eran profundamente perturbadoras, como si el hotel estuviera actuando como un conducto para las memorias colectivas de sus antiguos ocupantes, desdibujando la línea entre la identidad individual y la psique colectiva del lugar. Por consiguiente, la narrativa del hotel mutó. Ya no se trataba de un fantasma específico, sino de la capacidad del propio entorno para actuar como un amplificador y un catalizador de las emociones humanas más profundas, tanto las propias como las ajenas. La verdadera amenaza no era una entidad externa,
sino la fragilidad inherente de la mente humana, su susceptibilidad a la sugestión y su tendencia a proyectar sus miedos más profundos en el vacío. El hotel se había convertido en un espejo, no solo de la pena de Elena, sino de las ansiedades y las cargas emocionales de todos aquellos que cruzaban su umbral, obligándolos a confrontar no solo los ecos del pasado, sino también la oscuridad que anidaba en su propio interior. La interpretación de estos fenómenos se polarizó aún más. Mientras Clara y sus seguidores veían estas nuevas manifestaciones como pruebas de una evolución espiritual del hotel, una transición hacia una forma de conciencia colectiva más elevada, Mateo y su grupo percibían un peligro mucho mayor. Para ellos, la ausencia de una manifestación clara no implicaba la ausencia de influencia, sino una sofisticación de la misma. Argumentaban que el hotel, al no tener ya un punto focal espectral, estaba operando a un nivel más profundo, manipulando directamente la percepción y las emociones de los huéspedes para mantener su dominio. La verdadera pesadilla, sugerían, no era ser atormentado por un fantasma, sino ser sutilmente reprogramado por el propio entorno, perdiendo gradualmente la noción de la propia identidad y fundiéndose con la psique colectiva del hotel. La clave de este nuevo horror radicaba en su sutileza. No había gritos ni apariciones aterradoras, sino una erosión gradual de la realidad, un desmoronamiento imperceptible de la cordura. Los huéspedes se encontraban atrapados en un laberinto de percepciones distorsionadas y emociones ajenas, incapaces de distinguir entre sus propios pensamientos y las influencias del hotel. Esta nueva fase del misterio de El Mirador planteaba una pregunta fundamental. Si un lugar puede retener y amplificar las emociones humanas hasta el punto de alterar la realidad física, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos? La respuesta, temían algunos, era más aterradora que cualquier espectro. La inquietud que se apoderó de los huéspedes tras la aparente partida de Elena no se manifestaba como un miedo directo, sino como una sutil alteración de la percepción. Ya no se trataba de visiones o presencias tangibles, sino de una desestabilización de la propia realidad. Las cámaras de seguridad, antes testigos de anomalías lumínicas, ahora registraban distorsiones espaciales, pasillos que parecían más largos de lo que debían ser, habitaciones cuyas dimensiones fluctuaban imperceptiblemente y reflejos en los espejos que a veces parecían desfasados, mostrando un instante del pasado o del futuro inmediato. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando ustedes se enfrentan a una situación donde la propia estructura de su entorno parece volverse inestable. No es solo la duda sobre lo que ven, sino la duda sobre la solidez misma de lo que perciben, una fragilidad que puede llevar a cuestionar la propia cordura. Esta desestabilización se traducía en experiencias individuales que, aunque no compartidas explícitamente por temor al ridículo, generaban una profunda sensación de aislamiento. Un huésped podía jurar que la puerta de su habitación se había cerrado sola, mientras que otro juraba haber escuchado una conversación ajena en el silencio absoluto. La clave de este nuevo terror residía en su elusividad. No había un algo concreto a lo que culpar, solo una sensación generalizada de que el hotel estaba jugando con sus sentidos, reescribiendo las reglas de la física a su antojo. La sutileza de estas alteraciones era precisamente lo que las hacía tan efectivas. Eran como microagresiones a la cordura, erosionando la confianza en la propia percepción de forma gradual pero implacable. Además, la ausencia de Elena pareció liberar otras memorias latentes del hotel, resonancias psíquicas de eventos pasados que ahora emergían en la conciencia de los huéspedes. No eran apariciones, sino flashes de emociones intensas, fragmentos de experiencias ajenas que se superponían a las suyas. Un huésped podía, de repente, sentir una oleada de pánico irracional, como si estuviera a punto de ser abandonado, o una punzada de anhelo desgarrador por alguien que nunca había conocido. Estas intrusiones emocionales, al carecer de un contexto claro, eran profundamente perturbadoras, como si el hotel estuviera actuando como un conducto para las memorias colectivas de sus antiguos ocupantes, desdibujando la línea entre la identidad individual y la psique colectiva del lugar. Por consiguiente, la narrativa del hotel mutó.
Ya no se trataba de un fantasma específico, sino de la capacidad del propio entorno para actuar como un amplificador y un catalizador de las emociones humanas más profundas, tanto las propias como las ajenas. La verdadera amenaza no era una entidad externa, sino la fragilidad inherente de la mente humana, su susceptibilidad a la sugestión y su tendencia a proyectar sus miedos más profundos en el vacío. El hotel se había convertido en un espejo, no solo de la pena de Elena, sino de las ansiedades y las cargas emocionales de todos aquellos que cruzaban su umbral, obligándolos a confrontar no solo los ecos del pasado, sino también la oscuridad que anidaba en su propio interior. La interpretación de estos fenómenos se polarizó aún más. Mientras Clara y sus seguidores veían estas nuevas manifestaciones como pruebas de una evolución espiritual del hotel, una transición hacia una forma de conciencia colectiva más elevada. Argumentaban que la energía residual de Elena, al haberse integrado en el tejido del lugar, estaba elevando la experiencia de los huéspedes, ofreciendo una conexión más profunda con la esencia del hotel. Para ellos, la desorientación era un signo de transformación, un preludio a una comprensión más elevada de la realidad. Por el contrario, Mateo y su grupo percibían un peligro mucho mayor. Para ellos, la ausencia de una manifestación clara no implicaba la ausencia de influencia, sino una sofisticación de la misma. Argumentaban que el hotel, al no tener ya un punto focal espectral, estaba operando a un nivel más profundo, manipulando directamente la percepción y las emociones de los huéspedes para mantener su dominio. La verdadera pesadilla, sugerían, no era ser atormentado por un fantasma, sino ser sutilmente reprogramado por el propio entorno, perdiendo gradualmente la noción de la propia identidad y fundiéndose con la psique colectiva del hotel. La sutileza de estas alteraciones era precisamente lo que las hacía tan efectivas. Eran como microagresiones a la cordura, erosionando la confianza en la propia percepción de forma gradual, pero implacable. A medida que las capas de la experiencia en el mirador se desprenden, una verdad más profunda emerge, no como una revelación puntual, sino como una resonancia que impregna el espacio que hemos recorrido juntos. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, observamos cómo las hebras de una narrativa inquietante se entrelazan, tejiendo un tapiz donde lo trágico y lo etéreo se confunden. Lo que comenzó como un eco de una pena singular se ha expandido, transformándose en un campo de resonancias psíquicas que influyen en la percepción misma de la realidad. Las cámaras de seguridad, que una vez buscaron capturar lo espectral, ahora registran las sutiles fracturas en la urdimbre de lo físico, sugiriendo que la energía de la memoria y la emoción no solo deja una marca, sino que puede llegar a reescribir las reglas del entorno. En virtud de estas percepciones, el camino hacia la comprensión final se aclara, no hacia una certeza absoluta, sino hacia una apreciación más profunda de la complejidad. Las experiencias individuales, inicialmente fragmentadas y aisladas, ahora convergen, no en una uniformidad de interpretación, sino en un reconocimiento compartido de la profunda interconexión entre la psique humana y el espacio que habita. La fragilidad de la cordura, antes amenazada por un espectro, se revela ahora como una vulnerabilidad inherente a nuestra propia estructura mental, susceptible a las corrientes invisibles que emanan de las profundidades de la memoria colectiva y del dolor latente. Al pivotar hacia la reflexión final, es imperativo reconocer que la esencia de lo ocurrido en el mirador trasciende la simple narrativa de un hotel embrujado. Se trata de una exploración de los límites de la experiencia humana, de cómo las cargas emocionales pueden persistir y transformarse, influyendo en la realidad de maneras que desafían nuestra comprensión racional. La historia, como un espejo multifacético, nos devuelve no solo la imagen de lo sucedido, sino también la de nuestras propias proyecciones, nuestros anhelos de significado y nuestra inherente vulnerabilidad ante lo desconocido. Las resonancias psíquicas, las distorsiones perceptivas, no son meros efectos secundarios, sino la manifestación de una fuerza que opera en los intersticios de nuestra conciencia, invitándonos a reconsiderar la solidez de nuestro propio mundo. La esencia de El Mirador no reside en la presencia de un espectro, sino en la persistencia de la memoria emocional. Lo que comenzó como el eco de una pena singular, la historia de Elena, se ha transformado en una resonancia que impregna el propio tejido del hotel,
influyendo en la percepción de la realidad de quienes se aventuran en sus dominios. Las cámaras de seguridad, en su intento por documentar lo inexplicable, solo han logrado registrar las sutiles fracturas en la urdimbre de lo físico, sugiriendo que la energía de la memoria y la emoción no solo deja una marca, sino que puede llegar a reescribir las reglas del entorno. Este viaje a través de las profundidades de El Mirador nos ha llevado más allá de la simple narrativa de un hotel embrujado. Hemos explorado la fragilidad de la psique humana, su susceptibilidad a la sugestión y su tendencia a proyectar sus miedos más profundos en el vacío. El hotel se ha revelado no como un mero escenario, sino como un amplificador y catalizador de las emociones, tanto las propias como las ajenas. La verdadera amenaza no ha sido una entidad externa, sino la propia vulnerabilidad de la mente, su capacidad para desdibujar la línea entre la identidad individual y la psique colectiva del lugar. Las resonancias psíquicas, las distorsiones perceptivas, no son meros efectos secundarios, sino la manifestación de una fuerza que opera en los intersticios de nuestra conciencia, invitándonos a reconsiderar la solidez de nuestro propio mundo. La resolución de la historia de Elena, si es que tal resolución puede ser definida con certeza, no ha traído un cierre absoluto, sino una reconfiguración del misterio. La ausencia de un antagonista tangible ha dado paso a una influencia más insidiosa, una erosión gradual de la realidad que opera en los límites de nuestra percepción. La historia de El Mirador nos enseña que el verdadero terror no siempre reside en lo que vemos, sino en lo que empezamos a dudar de nuestra propia capacidad para percibir. Nos confronta con la posibilidad de que los lugares que habitamos, cargados de la historia de quienes nos precedieron, puedan moldear nuestra experiencia de formas que apenas comenzamos a comprender. La lección de El Mirador, en última instancia, es una invitación a la introspección. Nos recuerda que el mundo que percibimos es, en gran medida, una construcción de nuestra propia mente, influenciada por nuestras experiencias, nuestras emociones y quizás por las resonancias de aquellos que vinieron antes que nosotros. La práctica de la verdadera conciencia, de comprender los ecos que nos rodean y las proyecciones que hacemos en ellos, comienza ahora. Nos insta a observar con una nueva perspectiva, a cuestionar no solo lo que nos rodea, sino también la forma en que lo interpretamos, reconociendo que la línea entre la realidad y la percepción es, a menudo, tan etérea y esquiva como la figura de una mujer vestida de blanco en la penumbra. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror. Si esta historia te estremeció o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de misterio, suspense y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones, desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida. Y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo video. Si te atreves a escucharlo,